Buenos días, aquí yo les vengo a hablar sobre lo que es el color desde diferentes perspectivas, sus componentes y su estructura. Y principalmente hay que comenzar diciendo que el color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o mejor dicho, es una perspectiva visual que se genera en el cerebro de los humanos y algunos que otros animales, al interpretar las señales nerviosas que tienen los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de las ondas que captan la parte visible del espectro electromagnético, lo que volvemos a llamar lo que son los colores. Ahora hablemos de su estructura. La estructura de los colores está dividida en dos: estructura física y estructura psicológica. La física está dividida en la luminosidad. Es el componente que causa el cambio del color entre los colores claro y oscuro, y la saturación, lo que produce diversos matices de acuerdo a la pureza o la intensidad del color. La estructura psicológica. Estas son las sensaciones incoherentes del color. Por ejemplo, podemos decir que la temperatura hará que un color particular sea más caliente, se sienta más caliente, sea frío o sea neutro. El contraste trae la sensación de los cambios de color. La dimensión trae la sensación de que el color acerca la distancia. También podemos hablar que lo que significa peso y tamaño muestra que los colores oscuros, por ejemplo, son menos pesados y los suaves son más pesados. Y en fin, podemos decir que para lo que es el sabor, los colores calientes estimulan más el apetito de las personas. Mi nombre es Gilberto Arias. Para hablar de la historia del color, para hablar de la imagen estética, para hablar del discurso publicitario, tenemos que ir rápidamente, entonces ir desglosando poco a poco. Y voy a empezar por la historia del color. Es importantísimo entonces ver de dónde viene el color, por qué, de dónde nace y cómo se formó en realidad. Bueno, pero vamos rápidamente porque desde el principio de la humanidad, con los hombres primitivos, pues veíamos que ellos en sus cuevas hacían pintura rupestre, pero no nada más hacían eso, sino que también utilizaban maquillaje para sus rostros, y esto lo usaban nada más con tres colores básicos, que eran el rojo, el ocre y el negro. Eran los tres colores que se utilizaba para ese momento. Pero luego, a medida que fue avanzando el tiempo, con filósofos, psicólogos, pintores, artistas que fueron colocando su huella, pues vimos en el Renacimiento, y antes del Renacimiento Aristóteles también dio su parte, pero en el Renacimiento, que es donde yo me quiero más basar, y de ahí para abajo, bueno, ir hablando sobre eso, Leonardo da Vinci, pintor importantísimo, de muchos targets, pues empezó a trabajar, empezó a hacer algunos trabajos, y él decía que el color, bueno, definió el color como algo propio de la materia, y empezó a hacer una escala. La escala de Da Vinci es interesante porque empieza por el blanco como color principal, porque puede añadirse a cualquiera de los demás. Luego tenemos el amarillo para la tierra, el verde agua, azul cielo, el rojo que es fuego, y el negro para lo que es la oscuridad. Luego se dio cuenta que el verde podía mezclarse con otros colores. Pero entonces Isaac Newton en 1667 empezó a estudiar los arcoíris y por qué se hacían, y se dio cuenta que gracias a la luz solar que proyectaba a un prisma, hacía que se viera el arco iris. Entonces, cuando llovía, el frío con el reflejo de la luz solar hacía que entonces se viera un arco iris. Entonces, ¿cómo definió esto Isaac Newton? Que la luz es color y el color es luz, y es lo que hoy conocemos como tal. Entonces, el alemán Johann Goethe, escritor, estudió cómo se modificaba fisiológica y psicológicamente el ser humano cuando ve un color. Este es el padre de lo que se dice hoy en día como la psicología del color, que se trabaja mucho en diseño. A la hora de trabajar en diseño, pues él colocó tres colores esenciales: el rojo, amarillo y el azul.
y vio cómo la mente del ser humano iba cambiando o iba proyectando o dando una respuesta a esos colores. Entonces de ahí empezó la psicología del color, cómo actuaban los seres humanos ante esos colores, qué les transmitía. Y por eso es que nos vamos a la imagen estética, porque la imagen estética actúa como representante de otra cosa, o a la luz o alusión. También tiene un significado transpersonal, espiritual, ya que refleja una parte de algo mayor. Por eso es que hablamos entonces aquí lo de Goethe en la psicología del color, porque la imagen estética, hay 3 características importantes que refleja la imagen estética: las sensaciones, lo que percibe, la característica sensorial, visual, auditiva y kinestésica. Entonces eso es lo que nos deja una buena imagen estética. La percepción, o sea, cómo recibimos, cómo vemos esa imagen, nuestros mapas mentales, cómo se trabajan. Razón y emoción. La razón y emoción es cómo nosotros actuamos luego de estos 2 primeros pasos, cómo actuamos y qué nos deja. Por supuesto, una buena imagen estética tiene que darnos una razón y una emoción. O sea, tiene que reflejarnos algo, o sea, que nosotros sintamos algo, que veamos algo y sintamos. O sea, que haya una connotación y una dennotación. Entonces, esto es más o menos la imagen estética que nos lleva al discurso publicitario. Y yo me quiero hacer énfasis en estos 3 aspectos, estos 3 conceptos, porque ambos se familiarizan y van de la mano. Entonces, el discurso publicitario tiene que tener en cuenta 3 características, por supuesto. Una de ellas es la función lógica y analítica, emocional, y la sobrevivencia y la protección. ¿Qué pasa? Cuando uno va a dar un discurso, uno tiene que trabajar las emociones, tienes que llegar, primero por supuesto analíticamente, tienes que dar ese discurso publicitario, tienes que dar a entender qué es lo que estás vendiendo. Luego, entonces el discurso tienes que meterle emoción, tienes que llegar a las personas, tienes que hacer que las personas entonces puedan sentirse identificados con el producto. Y después, bueno, tienes que llegar a una reflexión. Ese es mi punto de vista de todo este tema que hemos tocado, historia del color. La información como relato y la noticia. La información como relato es una manera diferente de llevar un hecho noticioso al lector. Básicamente la esencia del hecho es la misma, pero se cuenta de una manera diferente, utilizando otros recursos, como por ejemplo los recursos literarios. Se habla de un estilo más trascendental en el que se cuenta una historia en lugar de llevar una noticia en sí. Un ejemplo claro de esto pueden ser las crónicas o reportajes en el periodismo impreso y todas aquellas variantes en el periodismo digital y audiovisual que permitan contar una historia. Es algo que se estila desde lo que se conoció como nuevo periodismo, se ha ido abandonando con el tiempo y ha ido mutando debido a ciertas imprecisiones, en ocasiones deontológicas, en ocasiones éticas y en ocasiones periodísticas. Por su parte, la noticia es la columna vertebral de la carrera de periodismo. La noticia es un hecho que despierta el interés del público debido a la importancia o a la manera en la que involucre al mismo. Como ya hemos dicho, es uno de los pilares más importantes de la carrera y a lo largo del tiempo ha ido cambiando la manera en la que se cuenta. A día de hoy se hace con cierto pragmatismo, siguiendo algunos lineamientos que permiten que llegue al lector o al televidente de manera efectiva. El tema sobre qué hecho puede resultar o qué no puede resultar noticioso dependerá siempre de la sociedad, de la cultura y de la ubicación. Por ejemplo, si en una ciudad ocurre un asesinato, en esa misma localidad el hecho será noticioso y en las localidades lejanas no lo será. La implicación de la semiología y de todas las ciencias que derivan del lenguaje con la noticia y todo lo que rodea la misma es muy importante, debido a que un periodista se sostiene gracias al buen uso de la lengua y del idioma. De esta manera entendemos que en una noticia bien contada está implícito el buen uso del idioma.